¿Qué tal, mi buen Armando? ¿Cómo estamos? Excelente noche para ti y para todos los miembros de la comunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues su servidor, Jorge Pérez Hernández, de la ciudad de Papantla, de Olarte, Veracruz. Muchas gracias a todas las personas por sus gentiles saludos. Y pues bueno, estamos aquí listos para compartir estas historias que, insisto, no son propias de su servidor. Afortunadamente, ¿verdad? Me hubiera pasado algo similar, pues ya estaría yo creo que tocando el arpa de tantas impresiones. Pues bueno, miren, en unos episodios anteriores habíamos comentado, por ejemplo, la historia de la nenita esta, la chinita de los dulces. Habíamos comentado lo que fue esta historia que a mí me puso los pelos de punta, si me perdonan la expresión, sí, de la bruja que atacó a los dos policías al momento de rescatar a una bebecita que había secuestrada por ella misma. Y este personaje, exalumno mío, un gran amigo, que pues está ahorita ganándose la vida, arriesgándola allá en el Estado de México, en su labor de policía estatal, pues compartiendo historias, escuchando historias de la gente que llega, nuevos elementos. Unos llegan, otros se retiran, otros son cambiados de ubicación, pero me comparte que tuvo la oportunidad de conocer a un ex militar, que a su vez conoció a un superior, un teniente coronel, que a diferencia de los superiores que había tenido antes, que bueno, todos los militares son duros, son pues muy exigentes, intransigentes, la vida en la milicia es difícil, no cualquiera dura en ese tipo de labor. Pero este personaje, teniente coronel, a diferencia de los demás, era como más humano, más cálido, más comprensivo, independientemente de que fuera muy estricto con sus órdenes. Pero él, este compañero que comparte la historia, indica que todos querían o todos elegían formar parte de su equipo o de su tropa o de su batallón, y él se preguntaba por qué, y todos le comentaban que bueno, es que con él vamos seguros, a él lo protege su madre. Chihuahuas, a ver cómo está eso, si no se permiten, bueno, sí, hay mujeres soldados, pero pues, ¿cómo está eso de que lo proteja su mamá? No es como tú piensas, es que su mamá difunta lo protege, lo cuida. Y ya le empiezan a platicar dos anécdotas que vivieron al lado de ese personaje, de este teniente coronel llamado Sergio. La primera de ellas se cuenta, para eso este señor, el teniente coronel Sergio, era originario de Guerrero o de Oaxaca, uno de esos dos lugares. Y lo habían enviado, obviamente, lo habían enviado a campaña a diferentes lugares de la República, pero le habían enviado en una ocasión a lo que sería la Sierra de Chihuahua, que está plagada de narcos. Incluso eso me lo confirmó un amigo de aquí de la universidad que anduvo por allá como misionero religioso, que la verdad corrieron con suerte en varias ocasiones, porque aquellos lugares son prácticamente propiedad del narco, sí, de los cárteles. Y este teniente coronel Sergio, pues le encargan junto con otro equipo de ubicar sembradíos y laboratorios. Era un equipo de unas 20 personas más o menos. Su labor era pues aplicar la inteligencia militar, dirigirse a esa zona, ubicar los laboratorios y plantíos, notificar su ubicación para que llegara la tropa completa para arrasar con los plantíos o destruir los laboratorios. Lamentablemente, pues los contrarios también cuentan con su sistema de inteligencia, con su sistema de vigilancia, quizás los famosos halcones que llegamos a conocer. Y cuando este teniente coronel con su equipo pues está en plena noche dirigiéndose a un hipotético sitio de ubicación de laboratorios, son emboscados y de repente se encuentran con que pues están siendo avasallados, están siendo superados pues posiblemente 20-1. Era una verdadera nube
de delincuentes que los estaban ametrallando y eran armas a veces hasta superiores a los que ellos podían llevar. Él da la orden de retirarse, de replegarse, de protegerse, pero pues estaban siendo encerrados, los estaban acosando por todos los flancos y por enfrente. Le indica a su operador de radio que pida ayuda, que necesitan el apoyo. El operador pues lanza la llamada de auxilio, pero le dicen que pues la ayuda tardará en llegar pues en promedio como 1 hora, ¿no? Y no, pues ya van pasó todo. Pomada en menos de 10 minutos. Y ellos se repliegan lo más que pueden, se protegen, están en una especie de cañada y están repeliendo el fuego como Dios les dé a entender, pero es muy difícil contener a los enemigos. En esos están cuando este teniente coronel, en un momento en que está pues colocando una nueva carga en su rifle automático, de manera pues accidental, que quizás no fue totalmente accidental, en una mirada que lanza hacia atrás, observa que está una señora, una viejecita, pues vestida de manera humilde, con un traje, pues digamos, regional, con traje autóctono, pero que está envuelta en un rebozo. Sus hombros, su cabecita está envuelta en un rebozo, y él le grita: señora, por favor, apártese, retírese, va a salir herida. Pero la señora aquella no obedece. Señor, por favor, retírese, no la podemos proteger. Pero de repente la doñita aquella se descubre un poco su rostro, y a pesar de la distancia y del sonido de los disparos que sonaban horrible, ¿verdad? Los estaban bañando en plomo. Él escucha claramente, como si se lo dijeran al oído: Sergio, ven para acá, Sergio, ven. Y él se queda asombrado porque escuchó claramente la voz de su difunta madre, que falleció cuando él tenía unos 7, 9 años promedio, y obviamente en ese momento él tendría unos 30 y tantos años. Él se queda, ahora sí, como dicen los chavos, de a 6, y la señora le vuelve a repetir: Sergio, vente para acá, hijo. Y él pues lo obedece y le ordena a sus compañeros: recojan a los heridos, vengan, vámonos. Y en fila india, encabezando él, van avanzando hacia abajo, él siguiendo a aquella viejecita que iba caminando, pero que iba muy veloz. Penetraron por una especie de sendero que no existía, o por lo menos no lo habían visto, quizás no lo habían visto por la oscuridad de la noche, pero penetraron por ese sendero, caminaron. Los disparos de ametralladora, los disparos de cuernos de chivo se empezaron a escuchar cada vez más lejanos, lo mismo que las voces de los delincuentes que ordenaban que los persiguieran, que los emboscaran, que los encerraran y que los eliminaran a todos. Pero todos esos sonidos se fueron apagando, siguieron avanzando hasta que a la vista tuvieron, este señor, el teniente, tuvo a la vista una especie de como de casco o de construcción de una hacienda abandonada, ya muy muy vieja, destruida por completo. Y él les dice a sus compañeros: vénganse, vamos a refugiarnos ahí. Ahí se refugiaron, se apertrecharon, se prepararon para recibir a los delincuentes, pero no apareció absolutamente nadie. Él comenzó a buscar a aquella señora, que sabía muy bien no podía ser su mamá, en absoluto, pero no había nadie, lo había perdido de vista por completo. Bueno, ordenó que se quedaran en alerta, distribuyó sus elementos, atendieron a los heridos que había, que afortunadamente no eran de muerte. Pasaron las horas y de repente empiezan a sonar su radio. El operador contesta: ¿dónde se encuentran? Ya mandamos el apoyo. ¿Dónde se encuentran? Él manda la ubicación. ¿Qué hacen allá? ¿Cómo llegaron hasta allá? Ya después de esa consigna, se encuentran con que estaban ubicados a 40 kilómetros del punto donde fueron emboscados. Sí. Era imposible que en unos cuantos minutos hubieran avanzado 40 kilómetros. No se explicaron cómo es que llegaron a esa ubicación que estaba muy muy lejos de donde fueron emboscados. Esa fue la primera ocasión, o por lo menos el primer relato que nos señalan,
en donde la mamá de este teniente protegió a su hijo. Otro evento fue cuando igualmente iban a pues exterminar, a dar cuello a unos sujetos que ya estaban detectados en un campamento de narcos. No me acuerdo si fue en el mismo lugar, la Sierra de Chihuahua, pero que se dirigieron supuestamente de manera secreta, de manera sigilosa, hacia el punto donde estaba ese campamento o ese cuartel. Pero en determinado momento, la misma señora aquella se aparece. En esta ocasión no le dirigió la palabra a su hijo, simplemente le puso su mano en señal de alto, le movió su dedo y le señaló determinada dirección. Ajá. Y este muchacho, pues, caramba, pues, si pasó una vez, puede pasar 2 veces. Y él cambió el rumbo, a pesar de que su siguiente, su subalterno, su brazo derecho, decía: oiga, teniente, no podemos cambiar el rumbo sin dar aviso a los superiores. Mira, obedéceme. Si algo malo sucede, me echas la culpa a mí. Yo sé por qué hago las cosas. Para esa ocasión, nadie más había visto a la señora aquella más que él. Más que él, sí. Se fueron, digamos que en vez de irse derecho, dieron vuelta y empezaron a subir por una especie de cerro. Lo rodearon, aumentaron mucho los kilómetros de distancia, cuando de repente empezaron a escuchar voces y los sonidos de los radios de comunicaciones. Cuando ellos buscan el origen de esas voces que cuchicheaban y de esos sonidos de radios de comunicaciones tipo walkie-talkie, se encuentran con que en la parte de abajo, donde ellos tenían que haber pasado, ya los estaban esperando, los iban a emboscar. Como estaban en una posición de mayor supremacía, fueron ellos, los soldados, el teniente Sergio y sus compañeros, los que empezaron a ametrallar a todos los que estaban abajo y pues prácticamente aniquilaron a todos los maleantes, a todos los delincuentes. Hubo algunos que huyeron ilesos, otros heridos, pero sí se llevaron al baile a una buena cantidad de narcos, de sicarios. Ajá. Esas son las 2 historias que me platicaron de este muchacho, de este teniente, el teniente Sergio, que lo señalaban que era protegido por su mamacita. Me recuerda el relato que nos contó una vez. ¿Se acuerda de el chico que se subía a una camioneta que iba manejando un señor, un anciano, que para que no lo vieran los de los narcos, ¿verdad? Y la camioneta de don Ponchito, que don Ponchito tenía 3 meses de fallecido, y la camioneta estaba atrás de su casa toda llena de polvo, las llantas pues desinfladas, toda llena de polvo y tierra por dentro, pero había encontrado ahí en el asiento del pasajero el boletito que le había dado el chofer del camión y que le ofrecía: pues, te llevo el polvo de adelante y ya te quedas, ¿cómo te vas a ir caminando? Sí. Y que efectivamente ahí estaban los chicos malos en un retén falso, pero que no vieron pasar la camioneta del difunto don Alfonso, en el cual iba este muchacho. Increíble, ¿verdad? Increíble que ahora sí que le dieron un aventón en un auto fantasma. Así es, vamos, excelente. 47 personas unidas aquí en las vistas y aquí tenemos más comentarios, profesor. Este es el primer relato, ¿correcto? Ese es el primero. Ok. Dame, ¿Perdón? dígame. No. De este punto, hay una parte. A ver. Que me comentaban que ya no es de terror, ¿verdad? Pero comentaban algo acerca de este señor, de este teniente. Quién sabe si está retirado o sigue en activo. Posiblemente sigue en activo, porque esta historia la conocí este año, hace como unos 5 meses, 6 meses. Y la persona que platicó estas historias tendría como 1 año en la corporación. Y habrá estado en servicio unos 3 o 5 años antes. Pero todas las historias pues cada quien tiene sus historias personales, ¿verdad? Claro. Y este teniente le platicaba a sus allegados, a sus amigos, ¿verdad? Como muchos soldados, pues todo lo que le pasó de niño con sus papás allá en Guerrero, Oaxaca, que son dos de los estados más castigados económicamente hablando, de que pues batallaron mucho para sobrevivir y que él
pues llegado el momento, pues para no dar molestias en casa, no causar más gastos, se escapó, falsificó las firmas de su papá y se dio de alta en el ejército. Ajá. Para convertirse en militar, digamos, de carrera, y así llegó a ser teniente coronel, con mucho sacrificio. Y hay unas anécdotas por ahí de este señor, pues la verdad un poquito dolorosas, que me hubiera gustado escucharlas de propia boca, ¿verdad? De que su mamacita, pues para ganarse la vida y ayudar a su esposo, el papá del teniente, pues lavaba ropa ajena, iba por las casas pidiendo, pues, que le dieran trabajo de barrer, tapear, lavar trastes, le dejaron lavar ropa, o bien le daban la ropa para que se la llevara a su casa a lavar, y luego llegaba con el bulto de ropa y no le querían pagar completo, que porque está mal lavada, etcétera, y que eso le daba mucho coraje a este muchacho, hasta que pues, finalmente su mamacita, ¿verdad? Fallece. Nunca supieron cuál fue la razón del fallecimiento. Él recuerda, comentaba él a sus amigos, comentaba que escuchaba toser a su mamacita, y cuando se retiraba su mano de la boca, pues veía que tenía salpicaduras de sangre, hasta que finalmente una mañana la doñita ya no amaneció, y pues su papá se vio en la necesidad de pues ver la manera de sostenerlos, de alimentarlos y educarlos a él y a sus demás hermanos y hermanas. Me imagino que él no pudo acudir a su velorio, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la señora falleció cuando él tenía como unos 7, 8 años. Ajá. Ya. Esa es la razón de pues digamos, de lo sorprendente, ¿no? Que la señora hipotéticamente lo protegía, o a lo mejor lo protegía de otras maneras, ¿verdad? Uh-huh. Pero hasta que ya fue militar, empezó a notar la presencia más visiblemente o más sensible de quien fuera su madre. Bueno, el siguiente relato también está bonito. Comentábamos en el Inter, ¿verdad? Que pues bueno, muchas personas han perdido su empleo, han cerrado empresas, negocios, comercios, y pues ni modo, ¿no? Todos tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, y pues algunos se han tenido que dedicar a otras actividades, ¿verdad? Y por aquí en la región, pues muchos se han dedicado al servicio de taxis. Bueno, aquí en Papantla hubo un tiempo que se le conoció como Papantla, la ciudad de los taxis, porque pues teníamos taxis, pero para aventar para arriba. Sí. Entre taxis oficiales, taxis piratas, taxis clonados y otros más, ¿verdad? Que están al servicio de los chicos malos, ¿verdad? Pero tenemos de chile, de dulce y de manteca. Y aún me tocó precisamente en una ocasión bueno, les diré que a mí no me gusta manejar. Manejo por obligación, por necesidad, pero es mi trabajo. Pero todas las veces que puedo dejar el carro guardado, lo hago y me voy caminando, pido un taxi, ¿verdad? Uh-huh. Me gusta ser pasajero y no conductor. Y en una de esas ocasiones, un domingo precisamente, que tomé un taxi para aquí, para llegar a la casa de ustedes, me subo al taxi, subo mis compras y le digo al chofer, llévame a tal parte. Sí, señor, ¿cómo no? Pero le pido un favor. Ah, sí, ¿qué pasó? Me dice por dónde me voy, porque yo no soy de aquí de la ciudad. Uh-huh. Y no conozco las calles. Ah, bueno, pues ya le indiqué y nos fuimos platicando. Él venía de la Ciudad de México, y no le pasó a él, pero sí le sucedió a alguno de sus compañeros, y que llegó de la Ciudad de México para acá por cuestiones de su familia, de su esposa principalmente. Y aquí pues la chamba que encontró, pues, el taxista. Pero en Ciudad de México encontraba un camarada que pues también no era de la Ciudad de México, andaba trabajando en un Uber, pero que en su lugar de origen, no recuerdo cuál, en provincia, también estaba trabajando como taxista en un sitio pues desconocido para él a detalle. No conocía colonias ni comunidades ni cosas por el estilo, pero bueno, dime por dónde me voy y yo te llevo. Uh-huh. Y que estando en una ocasión en su sitio, en su parador, aparecen unas señoras llevando flores, veladoras, pues bolsas con galletas, pan, café, vasos de unicel, servilletas, etcétera. Nos lleva a tal lugar, joven. Sí. Mi señora, ¿cómo no?
pero me dice cómo llego, porque pues yo soy nuevo en el oficio. Así como no, le decimos dónde. Era una comunidad, me parece que era en Zacatecas, no estoy muy seguro. Él va a la comunidad, obviamente pues hasta la comunidad había muchos espacios de camino de terracerías y viviendas, pero se veía un lugar tranquilo, apacible. Finalmente llega a la comunidad donde deben de llegar y se dirigen a una residencia, una casa muy grande. Ya ahí los deja, se bajan y nota que al interior de la casa están teniendo rezos, rosarios, caramba, pues un difunto. Hace el camino de regreso. Cuando llega a su sitio o parador, otras personas en las mismas condiciones, con flores, veladoras y obsequios, le piden que lo lleve al mismo lugar. Es que buena onda, hay más chamba, ¿no? Se lanza para allá, cumple su cometido, regresa y otras personas por tercera ocasión le piden que los lleve a ese lugar. Ya era tarde, él cumple su cometido y por ahí se espera. Dije yo, pues ya es tardecito, eran cerca de las 11 de la noche, algunos se tienen que retirar y voy a aprovechar para pues hacer el viaje de regreso con pasaje y ya me llevo algo de billetes. Pero no salía nadie de la casa. Él hace la maniobra y va de regreso. Cuando va camino de regreso, se encuentra que por la orilla del camino, un camino vecinal, limpio, grande, amplio, pero un camino de ranchería, llamémosle así, sí. Va un pequeñito vestido de una manera muy peculiar. Nosotros decimos jarocho. Si vamos al puerto de Veracruz y quizás lo hayan visto en algún documental o algún programa de televisión, por allá en Veracruz Puerto es digamos típico o emblemático ver a las personas vestidas de blanco con su sombrero y su pañuelo rojo al cuello, su paliacate. Sí, sí. El sombrero tiene unos hundimientos que pueden ser 2 o 3 hundimientos que le llamamos pedradas. Te habla del sombrero de 2 pedradas o de 3 pedradas. Okay. Porque pues, ese hundimiento parece que te han acomodado una pedrada, pero así se le llama. Okay. Y va ese pequeñito por la orilla, muy campechano, muy quitado de la pena, vestido de blanco, con su guayabera, su pantalón blanco, sus botincitos, su sombrerito, y va muy quitado de la pena. Y este chofer, caramba, que hace una criatura, este muchachito tendrá como 9 años, 8 años, que hace estas horas de la noche, y en ese lugar tan abandonado. Se da en pareja, le toca el claxon, y ¿a dónde vas, chamaco? Él se asoma por la ventanilla. Voy a mi casa, don. A ver, súbete, te llevo, porque no son horas de que un chamaco ande en la calle, y más aquí que está todo oscuro. Ah, bueno. Se sube en la parte de atrás. Van avanzando, el niño en silencio. ¿A dónde te bajas, chamaco? Ahí adelantito, donde está aquel árbol, el framboyán. Se detiene, y en efecto, al lado de ese framboyán había una especie de rampa o un declive, y alcanzaba a ver este muchacho a la distancia una especie como de arco. Sí. De concreto. No alcanzaba a ver qué decía o si había algunas letras, se veía algún tipo de grabado en el ángulo del arco, pero no alcanzaba a ver por la noche. ¿Aquí te vas a bajar, chamaco? Sí, yo ahí vivo. ¿Ahí vives? Sí. Ah, bueno, baja. Todavía el pequeñito, dice que el pequeñito dice, ¿cuánto le debo, don? No, mijo, ¿cómo que te voy a cobrar? De todas maneras me tengo que ir. Ya, vete a tu casa. Él se quita el sombrero para darle las gracias. Ajá. Y él sigue su camino, pero alcanza a ver cómo ese pequeñito camina por esa pendiente, por esa especie de rampa. Y este señor, el taxista, piensa, bueno, debe de ser alguna extensión de la colonia. A lo mejor ahí pues haya casas pues como de mayor nivel, porque pues veo que tiene algo, o sea, una especie como de fraccionamiento explosivo o algo por el estilo. Bueno, se olvidó. Siguió su camino. Él siguió esperando que llegara gente al parador, no llegó nadie. Dejó el automóvil porque era chofer, no era dueño. Al otro día retoma en su turno y por la tarde aparecen otras personas, 2, una señora ya mayor y una más joven,
igual en las mismas condiciones, con sus flores, veladoras, pan, galletas, café, etcétera, café en polvo. Nos lleva hasta el lugar, claro que sí, señora, ya sé dónde es. ¿Sí? Se van, llegan, las señoras iban platicando. No vayas a decir nada de que no llegamos anoche, porque qué pena que la comadre nos estuvo esperando y no pudimos llegar. Ay, mamacita, ¿por qué te preocupas? Seguramente fue mucha gente para rezar por chequecito. Chequecito. ¿Qué? Bueno, llegan a aquel lugar, a aquella casa. La señora mayor le dice: joven, nos puede esperar, no vamos a tardar, solamente vamos a entregar estas cortesías. Sí, señora, como no, mientras me doy la vuelta. Se da la vuelta, se estaciona. Tardaron un poquito las doñas, regresan y este señor se atreve a preguntar: oye, ¿qué hubo difunto? No, señor, anoche se cumplió el año de fallecimiento de uno de mis nietos. ¿Qué edad tenía el pequeño? No, estaba niño, tenía como unos 11 años. Como 11 años, sí, Ezequiel, le decíamos Cheque, y de cariño, Chequecito. Caramba, bueno, ok, pobre criatura, ¿no? Que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria. Siguen avanzando y pasan exactamente por por esa rampilla o ese desnivel cerca del flamboyán aquel, y el muchacho, señor, les pregunta: oigan, ¿allá qué colonia es? No, joven, ahí no es ninguna colonia. No, entonces ¿qué es? Es el cementerio. ¿El cementerio? ¿Sí? ¿Ustedes de por aquí? No, es que anoche vine a dejar a varias personas a esa casa donde fueron ustedes, y de regreso me encontré a un niño y le di al aventón y me pidió que aquí lo bajara. No le pregunté nada más, pero yo supuse que ahí, como dijo que ahí vivía, pues yo supuse entonces que eso sería una colonia más. No, señor, ese es el cementerio. La muchacha le pregunta: oye, ¿cómo era ese niño? Pues era un niño como de esta estatura, vestía de blanco, traía un pañuelito rojo, un sombrero y unos botines. La señora se acerca a la señora joven y le murmura, pero el taxista bien que lo escuchó: oye, así te portamos a Chequecito. El pobre taxista le bajó el alma a los pies, por supuesto, porque cayó en la cuenta de que el pequeñito aquel que había dado el aventón, que le había dado la gentileza de llevarlo, era el niño al cual estaban dedicando esos rosarios, esos rezos, esas oraciones, esas plegarias. No dijo absolutamente nada, ¿verdad? Los devolvió a donde las había levantado, pero sí fue una impresión muy grande para él, ¿verdad? Aunque sus compañeros le dijeron: bueno, pues mira, era un niño, no tenía nada de qué temer, ¿verdad? Le hiciste un favor, una gentileza. Que hubiera sido otra cosa, a lo mejor no amaneces, ¿verdad? Bueno, el siguiente relato es interesante también. Lo conocí. Se recordarán que unas muchachitas, bueno, digo muchachitas porque yo tengo la imagen mental de ellas cuando eran mis alumnas, ¿verdad? Que por ahí fueron a hacer su servicio social de su carrera profesional en San Luis Potosí, y me compartieron aquella historia de aquella joven que había contactado a una hechicera para, pues, dañar a su novio, que fuera su novio, y que fuera su supuestamente mejor amiga, que la habían traicionado, que al final, pues lamentablemente, pues por ahí titulaste el relato como vengo por el pago, tu alma. Sí. En donde pues por ahí hay una frase que yo la dije y hasta a mí se me erizaron los vellos, ¿verdad? Cuando dice: ¿cuál es ese pago? El pago es tu alma, exacto. Chapa, ¿verdad? Hasta yo me di miedo. Bueno, estas niñas me comentan que conocieron dos historias interesantes por ahí, sus compañeros que han tenido, ¿verdad? Que también hacen la residencia o el servicio, o que hicieron el servicio de residencia con ellas.
y que en esas noches también de guardia, pues una manera de quedarse despierto era contando historias de terror, ¿verdad? Y me contaron la siguiente, el Nahual Sicario, y que trata de lo siguiente. Esto, por lo que me dicen, ha de haber sucedido allá por la década de los 60 más o menos, promedio. Sucedió déjame ver, en algún lugar del estado de Hidalgo. Por aquellas fechas, pues había un sujeto, el famoso cacique, disfrazado de presidente municipal de un pueblo en Hidalgo, que pues era dueño de muchas tierras, de muchas hectáreas de terreno, pero estas tierras eran su botín. Acostumbraba a presionar, amenazar, hostigar a personas, ¿verdad?, de escasos recursos, pero que tenían una buena cantidad de tierras, para que se las vendieran a precios irrisorios y en ocasiones, ¿verdad?, bajo amenaza, que les firmaran contratos de compra-venta en donde no había dinero de por medio. Era un robo vil. Sin embargo, con el paso de los años, pues ciertas personas de edad fueron falleciendo y quedaron al frente sus hijos o nietos, y estas personas, 2, 3 de ellas, deciden unirse, ¿verdad?, hacer frente común para pues evitar los abusos de este sujeto, de este cacique, de este terrateniente, que llamaban Don Anselmo, muy temido porque pues tenía sus escoltas, sus guardaespaldas, sus matones. Pero se cuenta que en una ocasión insistía mucho de cierto personaje, un señor llamado Venancio. Lo hostigaba para que le vendiera sus tierras, pero el señor simplemente no aceptaba. Sí. Véndeme tus tierras, Venancio, ¿te conviene? No, pues como que te voy a vender mis tierras al precio que me das. Lo que me ofreces no es ni la quinta parte de lo que valen mis tierras, y más que ya tienen siembras. Pues me las vas a vender por la buena o por la mala. No, pues te vas a quedar con las ganas, porque yo no soy mi papá ni soy mi abuelo. Te hacían de palabras. Y en una ocasión que llega este sujeto, Anselmo, con sus achichincles, decidido a obligar al señor Venancio a que le firme la compraventa y a darle una bicoca, y llegó con sus matones, 4 o 5 hombres, y cuando están en la discusión en el patio de la finca de este señor Venancio, se aparecen por ahí, como dijera una película de Joaquín Parabel, los hijos de don Venancio. Ajá. Se aparecen los hijos, los nietos, los ahijados, los primos, y si eran 5 matones, pues se encuentran que hay 30 tipos ahí que ya no se intimidan, y todos armados, pistolas, rifles, lo que fuera, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, se le arrugó hasta el último rincón de la conciencia al cacique y a sus achichincles, y se tuvieron que retirar. Eso sirvió de ejemplo a otras personas del pueblo, y el viejo Anselmo se encontró con que pues se le estaban trepando a las barbas. Ya no podía hacer de las suyas como tenía acostumbrado, ya era un hombre viejo, y queda muy enfadado con don Venancio y sus hijos, debido a que ellos le estaban poniendo el mal ejemplo a los demás. En varias ocasiones intentó intimidarlos, y uno de los hijos de don Venancio, que una persona relativamente instruida, en aquellos tiempos hace una carta, un oficio, una queja dirigida al gobernador del estado, con copia al presidente de la nación de aquellos tiempos, para denunciar los abusos de este sujeto y pues señalarlo como un cacique, un señor de horca y cuchillo que manejaba a ese pueblo como si fuese un terreno feudal. Y se deja venir un funcionario del gobierno del estado de aquel tiempo con una partida militar, y le pelan la piña al viejo Anselmo y le dice: ¿te aplaca o te aplacamos? Y por esa razón el viejo Anselmo quedó aparentemente hecho una seda. Sí. Pero obviamente se quedó con el entripado, ¿verdad?, que un triste indio se hubiera quejado y de los mandos de más arriba le hubieran llamado la atención.
Y uno de los matones le dice, oiga, ¿y si busca los servicios de un brujo? Ay, no seas, por favor, y no lo puedo arreglar con plomazos. No, hay maneras. De donde yo vengo, hay brujos buenos, con perdón de la palabra, ingones. Obviamente no cobran 3 pesos, pero hay maneras de que pues una persona que estorba la quiten del camino. ¿De dónde conoces a alguien así? En Catemaco, Veracruz, tierra de brujos. Ahí puede encontrar a más de uno que le puede hacer este trabajo. ¿Tú sabes dónde es? Claro que sí, yo estoy por allá. Yo me vine para acá porque hice algunas cosas indebidas por allá en Veracruz y por aquí me vine a refugiar. Bueno, pues después de meditarlo mucho, señor Anselmo acepta la propuesta de uno de sus escoltas, de sus canchanchanes, y viajan desde Hidalgo hasta Veracruz, estado de Veracruz, para llegar a la ciudad de Catemaco, la tierra de los brujos. Ahí indagan por alguien que les pueda hacer obviamente no podían hablar claramente, y van con un brujo o hipotético brujo para plantearle lo que quiere, quitar de en medio a algunas personas que les estorban en sus negocios. Pero que este brujo que fue a visitar dice, miren, yo no hago ese tipo de trabajo, no tengo la capacidad, no tengo esos poderes, llamémosle así, pero te puedo recomendar a una persona. Dime quién es. Si se va usted por esta calle hasta el fondo, antes de llegar a la laguna de Catemaco, va a encontrar una casa pintada de rojo. Pregunte usted por don Luciano y seguramente él lo va a atender. Él se dedica a eso y otras cosas más, pero le advierto que él cobra caro, pero dicen que garantiza su trabajo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Se lanzan a buscar a ese famoso brujo don Luciano y se cuenta que este señor, el cacique Anselmo, esperaba encontrar una casita, ¿verdad? Modesta, sencilla, pues como cualquier otra vivienda. No encuentran lo que ellos esperaban. Digo, ¿dónde será? ¿Dónde será? Y uno de sus escoltas le dice, pues esa es la única casa que está pintada de rojo. Oye, ¿cómo crees que un supuesto brujo va a vivir ahí? Porque era un casononón que parecía vivienda de político, enorme, con alberca, una barda perimetral, casa de 2 pisos, 3 automóviles al interior. Bueno, se veía una residencia de millonario. Creo que sea aquí. No creo que un supuesto brujo tenga este tipo de propiedades. Bueno, pues vamos a ver, patrón, no se pide nada con preguntar. Pues ya acuden, interfón, ¿verdad? ¿Qué se les ofrece? No venimos a buscar al señor Luciano de parte de fulano de tal, el primer brujo que los había atendido. Un momento, por favor. Ya los hacen pasar una sala, pero como de palacio francés. Aparece un sirviente. Enseguida los atiende don Luciano. ¿Desean tomar algo? ¿Un refresco, agua, alguna otra bebida? Algunos pidieron, en fin. ¿Quién es el señor Anselmo? Pues yo soy. Pase, por favor, lo están esperando. Los escoltas se levantan. No, nada más el señor Anselmo. El viejo Anselmo, ¿no? Espérense. Entra lo llevan por un pasillo muy amplio, muy lujoso. Llega una especie como de estudio o biblioteca. Y pues, imagínese usted a Mauricio Garcés en bata. Un señor obviamente con rasgos notoriamente indígenas, ¿verdad? Pero vestido como un Rodolfo Valentino, ¿verdad? Muy elegante, fumando, sentado en una poltrona, con una mesita redonda, con su cenicero, ¿verdad? Pásele, don Anselmo, tome asiento, toma algo. No, dígame exactamente en qué le puedo servir. Oiga, ¿cómo sabe cómo me llamo? Mire, eso no tiene importancia en este momento. Le repito, ¿en qué le puedo servir? Porque no vino desde tan lejos nada más a preguntarme cómo es su nombre.
Bueno, sí, lo que pasa es que pues me recomendaron con usted. Sí, 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 ya supe que estuvo con el amigo Nicolás, uno de mis pupilos. Pero bueno, le repito, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, lo que pasa es que pues yo vengo de Hidalgo, como usted ya dijo que sabe, y por ahí hay unas personas que pues me están estorbando en mis negocios y quisiera ver la manera de pues quitarlos de en medio. Claro que sí, con todo gusto. Hay dos formas. Una, a distancia, desde aquí lo podemos hacer, es efectivo, pero un poquito tardado. Yo creo que llevarme a las personas que lo molestan, que me parece son 4, me llevaría más o menos un mes por cada una. Claro, si usted quiere, puedo ir personalmente a donde usted vive, usted me señala quiénes son, y en una semana, pues yo creo, máximo 2, quedaría librado de esos problemas. ¿Y cuánto me costaría eso? Le dijo una cantidad, muchísimo dinero, vamos a poner 100,000 pesos por persona. Pues una cifra. Hombre, son muchos billetes. Bueno, don Anselmo, te dijo que es un hombre de negocios. Seguramente las tierras que le interesan le van a producir más. Te sorprendió de que supiera lo de las tierras. Bueno, muy bien. Si quiere que yo vaya, pues puedo llegar de donde es o puedo irme con usted, pero independientemente de eso necesitaría el 50%, y una vez que concluya mi trabajo ya me paga el total. Ok, pues usted me dice si nos vamos hoy mismo. No, hoy mismo no podría, tendría que ser dentro de una semana porque tengo otros trabajos por terminar y no me gusta dejar a mis clientes pues con un mal servicio de mi parte. Tengo que quitar mi prestigio. Bueno, le deja la cantidad acordada, el 50%, se retiran. A la semana él envía uno de sus choferes en una camioneta, lo llevan hasta Hidalgo, hasta el poblado de Hidalgo mencionado. Él lo espera a la entrada del pueblo. Ahí el señor Anselmo, el cacique, se trepa a la camioneta donde venía este señor, ¿verdad? Lléveme a conocer dónde viven las personas que él me incomoda. Lo llevó a la casa, bueno, no a la casa, a señalarle la casa del señor Venancio y de 3 de sus hijos, los mayores, que estaban ya quedando como cabecilla, los más rebeldes. Ok, muy bien. Bueno, pues ya me indicó con quién quiere que empiece. Con el viejo, con Venancio. Muy bien. Después, pues después que sigan Javier, Marcos y Martín. Correcto, no se preocupe. ¿Lo llevo a mi casa? No nos deben de ver juntos. Déjeme más adelante. Te lo dejan por ahí en pleno monte, ahí se baja. Bueno, yo aquí me quedo. ¿Aquí se vas a quedar en pleno monte? Sí, así es, aquí me tengo que quedar. Tengo que buscar un lugar donde prepararme. Bueno, y ¿cómo va a hacer el trabajo? Mire, usted no se preocupe por eso, yo sé cómo. Usted simplemente va a saber cuando vayan cayendo las personas una por una. Así que cuando caiga el último, me espera usted aquí en este lugar para que me pague y me lleve de regreso a mi casa. Bueno, está bien. Baja el hombre, llevaba una maleta como de viaje, se le echa al hombro y se pierde en el monte, en la espesura, en plena noche. Caramba, qué tipo más extraño. Se va. Más o menos como a la tercera noche sucedió lo siguiente. Empezaron a haber mucho aspaviento, mucho movimiento, muchos gritos en la casa del señor Venancio. Llegaron, pues llamémosle así, que los servicios de salud, y se llevaron al señor Venancio. Su esposa estaba muy afectada, su hijo mayor también estaba muy conmocionado, y finalmente se enteran que el señor Venancio falleció. Cuando indagan, resulta que él fue atacado por una serpiente, pero que aquella serpiente había salido de debajo de la cama de ellos, del matrimonio de viejitos, se había lanzado específicamente sobre el señor Venancio, lo había mordido en la pierna y había perforado la arteria femoral, ya, de modo tal que el veneno fue inoculado pues
de manera directa al cuerpo. Cuando llegaron los servicios médicos, obviamente en aquellos lugares y en aquellos años, pues imposible darle una atención pues 100% segura, y el señor don Venancio falleció. Contaba la esposa, la viejita, que ella se fue a acostar como cualquier otro día, como cualquier otra noche. Llega el señor Venancio, se empieza a preparar para acostarse, cuando la señora escucha el típico y clásico siseo que conocemos usted y yo. Y a ver, parece que hay un detalle con el micrófono. No, sí, yo sí lo escucho bien. Y esta señora se estremece al escuchar ese siseo, se incorpora, se sienta en su cama y le dice: Venancio, ¿qué es eso? Y cuando él se acerca a la cama, de debajo de la cama surge una serpiente muy grande, desconocida para ellos, que se yergue como las clásicas cobras, se le enreda en la pierna y lo muerde. Sí. El viejito obviamente empieza a gritar de la sorpresa, del espanto, del dolor. Su hijo mayor aparece en escena, pero se dice que ese animal, esa serpiente tan extraña, no común en esa zona, pasó por en medio de las piernas de aquel muchacho, del hijo mayor, y salió de la casa como si conociera las diferentes salidas, las diferentes ubicaciones de la casa. Sí. Salió al patio y se perdió en el monte a una velocidad endemoniada, y el viejito lamentablemente falleció. Más o menos unos 3 días después de que el hijo mayor mandara a revisar la casa por completo, porque por dónde había entrado ese animal. Sí. Nunca él había visto una serpiente de ese tipo, tan extraña, tan grande, posiblemente medía unos 2,5 metros o 3. ¿Y 2 metros? Okay. Se moviera con tanta velocidad. No encontraron recovecos, no encontraron agujeros, algo que pareciera una madriguera. En fin, revisaron la habitación. No había forma de que un animal de esa magnitud hubiese penetrado a la casa y se hubiese refugiado abajo de la cama de los viejos. Este muchacho, a pesar de que tenía su casa aparte, al ver a su madrecita tan afectada, ¿verdad?, de ver morir a su papá en esas condiciones, pues prácticamente patrullaba la casa. Hasta que en una ocasión que él andaba en el patio, vuelve a escuchar ese siseo tan extraño. Él recuerda ese sonido que escuchó cuando murió su papá y trata de localizar pues el origen del mismo. Se acerca demasiado a un árbol de guayaba, y de ahí se desprende ese mismo animal o uno similar que lo agrede y lo muerde directamente en el cuello. Nuevamente sucede lo mismo. El muchacho aquel, ya hombre joven, pues falleció prácticamente de manera inmediata. Cuando él pedía auxilio en sus últimos minutos de vida, acuden los empleados, los sirvientes, llamémoslo así, o los peones, pero pues no podían hacer nada. Pero sí, más de uno vio como una serpiente muy extraña se deslizaba por el suelo, se acercaba a la cerca y se perdía entre el monte. Ya llevaban 2. Quedaban por ahí todavía Marcos y Martín. Sin embargo, ocurrió una situación, digamos, circunstancial. Un muchachito del pueblo, pues resulta que se le pierden unos borregos, y pues no podía volver a su casa con pues el conjunto de borregos incompletos, y pues muy apesadumbrado, muy temeroso, pues anda en el monte buscando a sus borregos perdidos, y pues nomás no los encuentra. La que me espera si llego sin mis borregos. Pero de repente él alcanza a ver a la distancia una especie de, pues como de fogata muy grande, muy intensa, y él piensa: hijos de su pelona, allá deben de tener mis borregos, chance ya se está cenando uno de ellos. Y se lanza el chavito yo le calculo pues como una edad de secundaria, pienso yo, pues a ver si puede rescatar a sus borregos. Se acerca muy silencioso al sitio en aquel cerro pues medio alejado, y él va despacio, sigiloso, para sorprender a los ladrones
y encuentra que en ese lugar han limpiado, nosotros decimos chapeado, quitado la maleza, los arbustos, Sí. han hecho un claro muy amplio. En medio efectivamente hay una enorme fogata, llamemos una especie como de hoguera, y él se queda, pues eso no es una fogata, eso no lo hacen pues los campistas o los cazadores, o eso es otro tipo de, eso no tiene utilidad. Y de repente aparece un sujeto que no sabía que era el brujo que venía de Catemaco. Lo vio muy extraño, le dio miedo y se escondió para espiar. Sí. Se observa cómo aquel sujeto se empieza a quitar la ropa, queda completamente desnudo, empieza a efectuar unas especies como de cánticos, llamémoslo así, en un idioma desconocido para él. Conforme él entonaba esos cánticos, de su mochila saca una especie como de botella, o una botella con un líquido que se empieza a untar, a ungir en el cuerpo desnudo, y de repente empieza como a convulsionar, como si tuviese unas repentinas contracciones musculares. Empieza pues a retorcerse como si sufriera de un ataque epiléptico, cae al piso, une sus brazos al cuerpo y sus piernas, las pone muy rectas, empieza a sacudirse, a convulsionarse, y empieza a abrir la boca, según este chico, empieza a abrir la boca, pero una abertura descomunal e improbable para un ser humano, como si se destrabaran sus mandíbulas. Empieza como a hacer ruido como cuando estamos vomitando, y este muchachito señala que observa cómo del interior de aquel sujeto empieza a surgir una serpiente, empieza a salir de su cuerpo, y queda el cuerpo del hombre como si fuese como un traje, ¿verdad? Como un pellejo enjuto, como si todo el interior de su organismo hubiese sido expulsado y quedase el pellejo así como, exacto, como colgando. El cascajo nomás. Exactamente, el cascajo, el cascarón, el pellejo, y él se queda impresionado, ¿verdad? Cómo es que brazos, piernas, torso empiezan a quedar como flácidos, como si fuesen solamente una ropa vacía, y como aquella culebra enorme salía de la boca del sujeto aquel y se iba reptando hasta perderse en el bosque, en el monte. Obviamente, ¿verdad? Se olvidó de los borregos. Sí, claro. Y sale tendido como bandido hasta llegar al pueblo, y va directamente con el padre, porque según él había visto al diablo. El padre lo escucha y pues no le da suficiente crédito. Piensa, pues lo soñaste, fue una alucinación, si fuese lo que tú dices, pues ahí mismo estarías muerto. En fin, le empieza a dar sus explicaciones, desmereciendo el crédito de las palabras del chico, que bueno, sería completamente comprensible, ¿verdad? Si a mí me contaran algo así, pues ¿sabes qué? Pasa lo mismo para estar iguales, ¿no? Está difícil de creerlo. Pero curiosamente esa noche fallece la otra persona, el joven Marco. Lo encontraron en su cama, con un gesto de terror y con varias mordidas de un animal ponzoñoso en su cuerpo, heridas profundas de colmillo, con señales de que efectivamente había sido atacado por un animal sumamente venenoso. Este chico acude a ver a este señor, el último hermano, el último hijo del difunto viejito Lucio Venancio. ¿Sabe qué son? Yo vi esto. Martín, pues como que le cree un poquito, acude con otras personas, acude con el padre a regañadientes, acude junto con él y el muchachito y otras personas más al sitio donde hipotéticamente este niño había visto aquella transformación. Solamente encontraron las leñas quemadas, sí, los carbones, las cenizas, pero efectivamente encontraron un claro que obviamente eso lo había hecho una persona.
un claro muy grande, todo perfectamente desmontado, limpio. En medio los restos de una hoguera, una fogata muy muy intensa. También encontraron en el suelo pues algo parecido a un líquido, como una babosidad, como pues sí, como un líquido pegajoso, como si fuese un residuo corporal, así como de saliva o baba, que iba desde el centro de aquel claro hasta perderse en el monte. Dijo, ¿cuándo viste eso? El día que hipotéticamente murió su hermano. Empiezan a atar cabos. Caramba, es mucha coincidencia que mi papá y mis 2 hermanos hayan muerto de mordidas de una serpiente, porque pues es improbable que un animal de ese tipo, pues es como si los estuviera cazando. Sí. Este muchacho Martín, le dice a este muchacho, mira hijo, gracias, retírate, no te expongas. Y él empieza a hacer cuentas de qué tiempo pasó entre la muerte de su papá y los demás hermanos. Eran aproximadamente 3 días de diferencia. Entre cada uno. Entre uno y otro. Él hace sus cuentas y dice, entonces a mí me va a tocar pasado mañana. Le pide al sacerdote que lo acompañe y él sale a escondidas y se sitúa en el sitio donde este muchacho pudo presenciar aquella transformación. Se quedan muy sigilosos ambos, sacerdote y muchacho, el último hijo, el último sobreviviente. De repente observan cómo aparece un sujeto para ellos desconocido que empieza a acumular leña, mucha cantidad de leña, le prende fuego, empieza a arrojar sobre esa lumbrada, llamémosle así, ciertos polvos, ciertos granulados que hacían que las flamas se elevaran y daba un aroma muy pestilente. Empieza de nuevo a entonar esos cánticos tan extraños. Presencian cómo nuevamente aquel sujeto empieza como a convulsionar, cómo cae al piso, cómo de su boca abierta de manera muy desmesurada empieza a surgir aquella enorme serpiente que nuevamente se pierde en el monte. Esperan un rato y el padre le dice a este muchacho, al último hijo, a Martín, eso que escuchamos eran cánticos de adoración al enemigo, al innombrable, al enemigo de Dios. Ese es un discípulo directo. Él le pidió que le concediera el poder para la transformación. Ese es un demonio sobre la tierra. Ayúdame. Se dirigen hacia el claro, buscan unas ramas, unos palos, toman aquel pellejo, aquel despojo humano y lo arrojan al fuego. Se cuenta que ambos hombres presenciaron cómo aquel despojo, aquella envoltura de piel, llamémosla así, empezaba a retorcerse como si estuviese vivo, y a lo lejos, a la distancia en el monte, se empezó a escuchar un alarido de dolor que perforaba los oídos, unos alaridos pero inimaginables. El padre le dice al muchacho, ayúdame a orar, ayúdame a hacer oración, porque esto no es suficiente. Saca su Biblia, empiezan a orar, a recitar salmos, hasta que finalmente aquellos despojos quedaron completamente calcinados. Ya no se supo más de la presencia de aquel brujo. Te cuenta que el cacique Anselmo, cuando ya no tuvo noticias del brujo y que observó que al último hijo no le pasaba absolutamente nada, se fue del pueblo. Desapareció por completo. Y hasta ahí quedó la historia del famoso Nahual Sicario. Bueno. ¿Algo más que nos quiera contar, profesor? ¿Algo más que nos quiera decir? Unas últimas palabras. Bueno, pues nada más, como siempre, ¿no? Agradeciéndote estas oportunidades de tener nuevas experiencias. En este caso nunca había participado en un evento similar, ¿verdad? Muy, muy gratificante, y sobre todo ver pues tantas personas que están atentas a tu canal. Gracias. Todas ellas muy amables siempre con tu servidor, y pues mis amigos del plantel, ¿verdad? Por ahí mi amigo Luis Armando, que anda por aquí viendo una de mis tantas facetas. No, y más que se van a unir muy pronto, profesor Barber. Sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Bueno, amigos,
creo que eso sería todo por el momento. Querido profesor, dejen encender la luz. Muchísimas gracias por haber participado en esta transmisión en vivo, por tomarlo tan en serio. Gracias por esa formalidad de siempre. Le agradezco mucho su participación y todo este tiempo que ha estado con nosotros apoyándonos y dándonos estos relatos tan interesantes. Les mando besos, bendiciones, y a usted, profesor, gracias. Que pase muy buenas noches. Igualmente, buen descanso para todos. Excelente fin de semana. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos el sábado siguiente. Que pasen buenas noches.